¿Se debe o no cobrar por diagnosticar? Claro, por supuesto que se debe de cobrar. Ahí está la diferencia de la forma de diagnóstico entre Estados Unidos y Latinoamérica. En el diagnóstico no se puede hacer plata. ¿Cobramos por los 5 minutos que se tardó el trabajo o estamos cobrando por los años que me tardé en aprender a hacer esto en 5 minutos? ¿Has oído esa frase? Sí. Pareciera que dueños de taller, clientes y técnicos generalmente batallamos un poquito para ponernos de acuerdo en algo. El diagnóstico se debe cobrar y cuánto, qué es justo y qué ya es un abuso. Y para desarrollar este tema de la forma más profesional y objetiva posible, tenemos dos invitados, uno con 10 años de experiencia en diagnóstico y otro con 20 años de experiencia en diagnóstico. Queremos ver qué es lo que ellos opinan respecto a algunos de los temas muy frecuentes que ocurren dentro del taller entre clientes y el mismo taller. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Pues me presento rápidamente. Yo soy Fernando de MJ Autos, técnico y apasionado del diagnóstico automotriz. ¿Qué tal, Joel? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí contigo una vez más. Mi nombre es Joel Navarro. He venido haciendo diagnóstico desde por ahí del año 2005 y pues actualmente trabajo en taller, en donde veo el día a día y también imparto clases y me doy cuenta cómo es, ya digamos, viendo de la ventana para afuera también como instructor también. ¿Qué les parece si vamos directo al grano? ¿Qué es el diagnóstico automotriz? Pues para mí el diagnóstico automotriz es dar con la causa raíz de la anomalía que reporta el cliente, porque muchas veces no son fallos. ¿Y a qué te refieres con anomalía? Porque, por ejemplo, muchas veces el cliente puede reportar a lo mejor un comportamiento raro en el sistema de frenos. Por ejemplo, que está lloviendo y básicamente dice que pisa el pedal del freno y el pedal del freno hace algún comportamiento extraño. Entonces realmente es dar con esa anomalía. Incluso puede ser una explicación a veces que le tengas que dar al cliente sobre si es un comportamiento normal del vehículo. Ok, sería como indagar en lo que le molesta al cliente. ¿Eso te refieres o te estoy entendiendo mal? Sí, sí. Para mí el diagnóstico es encontrar la causa, la raíz del problema. Regularmente la queja del cliente son síntomas y entonces nosotros tenemos que ir a buscar la raíz del problema para poder ofrecer una solución a la queja del cliente. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. Pero ¿qué sucede? Normalmente un diagnóstico se entiende por muchas personas de que es conectar la máquina de diagnóstico para que nos diga qué código tiene y eso determine qué hay que hacer con el carro. Es algo bastante interesante porque a veces yo incluso le comento a los clientes con los que tengo más confianza, con mis compañeros técnicos, si realmente el equipo de diagnóstico pudiera dar un diagnóstico, pues realmente el técnico ya no tendría finalidad, simplemente cualquiera pudiera llegar, introducir un equipo de diagnóstico y reparar el vehículo. Yo creo que mucho depende también del técnico. El equipo de diagnóstico es tan bueno como el técnico que tiene enfrente. Entonces, el equipo de diagnóstico por sí solo, no. ¿Qué es lo que hace ese aparatito, el escáner? Es una interfaz entre el humano y los sistemas del vehículo. El equipo lo interpreta y lo presenta en una imagen que sea entendible para un técnico, pero al final de cuentas está limitado por la arquitectura, la composición del sistema. Para mí eso es tal vez un 10% del proceso de diagnóstico, conectar un escáner y que te dé código, porque de ahí viene la otra parte, que es ya ir al manual de servicio y utilizar cartas de diagnóstico, saber interpretar, para saber valores. Luego que haces eso, regresas al auto otra vez y te toca que hacer lo que es flujo de datos en vivo en Scanner. Luego que eso te da un área general donde está el problema y llegas con equipos más, multímetros y otras cosas más que vas agregando. Entonces es una fila de cosas para lograr llegar a la conclusión del problema. No, no como muchos clientes piensan a veces que conectas el equipo mágico y te dicen, allá está el problema. Ahí está, claro, claro. Exactamente. Entonces, creo que los tres estamos de acuerdo en que diagnóstico, eso es a veces escaneo de códigos generalmente, ¿no? O sea, los escáneres hacen más que escanear códigos, pero por lo general uno conecta para ver qué códigos de error nos está dando y tratar de partir como una base. Otra concepción también del diagnóstico automotriz y que me ha pasado y que sé que muchos clientes tienen esto es que dices tú, por ejemplo, hablabas de los frenos, tienes que ser una tembladera. Ok, te voy a hacer diagnóstico, ¿no es cierto? No siempre sabes la raíz exacta solamente por el síntoma. Entonces vas, haces el diagnóstico y dices,
no sé, tenías un caliper o una mordaza trabada que se estaba recalentando y el disco y te generaba la vibración. Y le cambias, te aprueba lo que sea. Pero luego, mientras ya vuelvas a hacer la prueba de ruta, te aparece algo más y que no estaba contemplado. Tal vez una vibración similar, pero no la misma. Y le dice al cliente, tenemos que hacer otra vez diagnóstico. El cliente va a decir, pero no me hizo diagnóstico ya. ¿Cómo es que me tienen que volver a hacer? ¿No tendría que decirme ya todo que estaba mal con el carro? O sea, ¿por qué dos diagnósticos? Entonces el cliente cree que el diagnóstico es saber todo lo que está bien y todo lo que está mal del carro en una sola pasada. Muchas veces la percepción del cliente, como lo comentas, es tú estás diagnosticando y tienes que saber todo lo que está mal en el vehículo y de una vez anticiparte a lo que va a estar mal en el vehículo, pero eso es bastante complicado. Realmente cuando viene por un diagnóstico, yo me enfoco principalmente en el problema que él reporta o en la anomalía que él reporta. Entonces, si me reporta una anomalía de ruido de motor, pues yo me enfoco directamente a eso. Si ya durante la prueba sale un problema en el sistema de frenos, en la caja de cambios, se tiene que volver a hacer un diagnóstico. En estas circunstancias que comentas, no va a ser el diagnóstico, van a ser los diagnósticos. Entonces no hay que Sí. entender que el diagnóstico es todo lo bueno y lo malo que tiene el carro en una sola pasada. Para mí, todo el auto que llega al taller siempre hago un autoescaneo de todos los módulos. Y también la otra parte que hago siempre es verificar el estado de los monitores, porque allí me indica si alguien ha metido mano y ha borrado recientemente código. Y eso Ujú. lo reportamos por escrito, que vamos a suponer que ponemos que el catalizador no está el monitor corrido y que pues existe potencial de una falla. Vamos a suponer que existe una reparación de cualquier cosa y después regresa el cliente y dice, oh, la misma luz está encendida. Sí, pero ya estaba eso antes. Y después viene el Claro. enfoque, ¿me entiendes? De la queja del cliente. Pero hay casos que llegan que no hay queja. Luz de check-in encendida nomás. El cliente necesita pasar emisiones. Entonces, el objetivo es hacer pasar las emisiones. Entonces, a ese punto, tienes que arreglar todo lo que está allí. Y de allí es donde viene separar en diagnóstico por sistema. Luz de check engine encendida. Para mí esa es una queja. ¿Tú por qué dices que no sería una queja eso? Regularmente es la queja que llega a veces al taller, pero sin síntomas de que el auto puesta que arranque, no es que pierda fuerza ni nada, no que a veces llega solo porque tú dices, ok, ¿cuál es el problema? Luz de check engine nomás encendida y necesito pasar emisiones, un ejemplo. Claro, claro. Entonces ya hemos hablado un poquito sobre qué hay que hacer para diagnosticar y realmente qué es un diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Qué sí se promete y qué no se promete en un diagnóstico? Vamos a entrar al punto ya caliente. ¿Se debe o no cobrar por diagnosticar? Claro, por supuesto que se debe de cobrar. Se le invierte tiempo, se le invierte bastante en equipos de diagnóstico, multímetros, osciloscopios, escáneres. Entonces es bastante la inversión, el tiempo, el estudio, el conocimiento, pagar manuales, pagar plataformas. ¿Y cómo cobras, Fernando, esto? ¿Valores fijos por diagnóstico, por hora, por la herramienta que usaste? ¿Cómo le haces? Te va a depender mucho. Es que no se puede cobrar por hora porque digamos que no puedo decirle a un cliente que le voy a cobrar 3 horas por diagnosticar cuando a veces me termino tardando una semana, ¿no? Estaría perfecto que en 3 horas pudiéramos resolver todos los problemas, pero eso no va a pasar. Entonces a veces hay que preparar al Ujú. cliente desde el principio. ¿Cómo le preparas? ¿Cómo es eso? Pues de entrada le digo, pues ya sabes que aquí te vamos a resolver tu problema, pero te va a salir caro. Ahí está la diferencia que yo te decía de la forma de diagnóstico entre Estados Unidos y Latinoamérica. Y aquí tienes que decirle o sí al cliente por anticipado y él te tiene que aprobar o no. Entonces, o sea, siempre tienes que anticipar y decir, tanto tiempo te voy a cobrar. Y no puedes como tener una carta abierta. Eso es curioso, sí, porque bueno, como dice Joel, pongamos esto en contexto. Fernando, estás en México, ¿verdad? Sí. Joel, ¿en qué estado estás? En California, Y yo estoy en Nueva York. Entonces ahí Joel y yo tenemos algo en común que es cierto. Aquí por regulaciones no puedes decirle a un cliente, no sé cuánto te va a costar. Tienes que decirle cuánto te va a costar de entrada. Pero ¿cómo tú le haces, Fernando, para que el cliente diga, ok, haz lo que tengas que hacer y luego me dices si es 3 horas o una semana? Muchos de los vehículos que nos llegan, que es ahí donde empieza, digamos que una de las ventajas, es que ya son vehículos que ya pasaron por varios talleres. Entonces, hasta cierto punto tratamos de agarrar vehículos que ya pasaron por varios talleres, donde el cliente hasta cierto punto lo único que le interesa es que se resuelva su problema. Entonces, Mm. justamente ahí esos clientes son los que ya no tienen tanto problema para pagar. Hay ocasiones donde el cliente te llega y te dice, arréglalo. Aquí las regulaciones pues no son tan estrictas. No pasa como ustedes, que le tengo que dar ya desde ya. Desde ya el cuánto. Pero eso hay que entenderlo también bien, porque pues tampoco podemos hacer magia aquí, no es que somos adivinos para saber cuánto va a tomar.
Pero te hago una pregunta, Fernando. Vamos a ver si me equivoco. Estoy seguro que si te demoras un mes, digo una semana en ese diagnóstico, no le cobras la semana. No, no se puede. Exacto. Entonces, ¿cómo estableces el valor de ese diagnóstico, por ejemplo? Un diagnóstico complicado. Es que a veces sabes que perdiste económicamente, pero sabes que ganaste conocimiento. Y sabes que lo vas a recuperar más adelante, pero por el momento estás números abajo. Me pasó con 2 camionetas que estuvieron Ya. 2 años, no, estuvieron 6 meses en diagnóstico y después de 6 meses se hicieron funcionar, pero pues es una pérdida. Económicamente es pérdida. En conocimiento fue bastante buena, aprendí bastante. Yo me convencí de eso también y luego me peleé con eso. Y así a muerte me peleé con esa idea porque yo veía que por más conocimiento y conocimiento y conocimiento, siempre hay cositas que salen del manual. Tú ves un diagrama, pero alguien le intervino y le mandó para una alarma y ya no está allí, ya es diferente. O sea, y volver a repetirse ese escenario a veces es complejo. Pero yo le voy a preguntar a Joel que cuando yo estaba en el jardín de infantes, él ya estaba haciendo mecánica. Tienes 20 años de experiencia, Joel. Eso quiere decir que ya tú lo que ves, sabes que por dónde va y no te demorar una semana, sino un día o horitas nomás, ¿no es cierto? No debes tener tú cangrejos como dicen en Venezuela o gallos como les digo yo, ¿o sí? Pues de hecho, solo cangrejos y gallos grandotes, los más grandes que puedas pensar, llegan ahí al taller. Yo creo que la cultura de muchas personas es no pagar diagnóstico. Y lo primero que prueban es donde no les cobran y cambian partes que no necesitaba el carro y ya después llegan a pagar diagnóstico. Entonces es lo que pasa ahí en el taller. Eh, yo creo que el 70% de los autos que llegan a diagnóstico ya traen algo cambiado. O sea, te indica de que esas personas quisieron reparar sin adivinando tal vez o qué sé yo. Ya, claro. O sea, la mayoría viene de esa manera y hay unos que no es complicado, no que ellos no tenían el conocimiento adecuado para atacarlo. Y hay otros que sí son complicados, que ya le metieron, y muchos talleres lo que hacen es toman y dicen, no, esta es pérdida para mí, lo mando para otro lado. Entonces, con alguien que se dedique más a la especialidad o esa área. Entonces, por lo general, ya nosotros en este tiempo, yo tengo ya unos 2 años, quizás más o menos, que ya Ujú. no, ya si no pagan, pues ya no agarro, no me meto, pues. O sea, antes era pelear con el carro hasta arreglarlo y era mi, como quien dice, mi trofeo. Pero Claro, claro. había mucho problema, ¿me entiendes? Que el cliente después no quiere pagar. Entonces, hoy en día yo pues digo, ¿sabes qué? El carro no es mío, mejor pues ya aplico el conocimiento con las limitaciones que yo pueda tener, pero que me paguen. Entonces, en el taller sí hemos estado aplicando mucho eso y hemos cobrado por cada diagnóstico, pero sí te digo, tenemos equipo y conocimiento, entonces a veces hace la diferencia con otros porque vienes incorporando lo que es conocimiento, equipo, y conforme te metes mucho en la práctica de eso, lo vas a hacer más rápido que otro, pues, por la repetición que haces de eso, pues. Entonces, sí llegan mucho al taller así, y entre ellos, pues llegan unos ahí fáciles a veces, que no, pero es la minoría, no es la mayoría. Ahí, por ejemplo, yo también sí quiero estar bien de acuerdo en que la experiencia sí hace la gran diferencia, pero los cangrejos, los gallos, los problemas esos que te sacan canas verdes, nunca se van y no creo que se van a ir. Y yo estoy seguro que si pasamos 20 años más o 30 años más, va a salir nuevos carros, nuevas tecnologías, nuevos problemas. No sé si a ustedes les pase, pero a mi taller llega mucho problema intermitente. Seguro a ustedes no les pasa eso, ¿no? No, sí, también. Entonces, yo no sé si es que por el hecho de haber computadoras involucradas, se vuelve todo más intermitente. Porque no sé si a ustedes les ha pasado en su computadora que aparece el blue screen. Han visto, ¡pa! Están trabajando y les aparece la pantalla azul. ¿Qué es Sí. eso? Miles de cosas. Entonces, creo que al computarizarse todo, al tener más elementos, seguridad, confort y todo eso, eh, nos traen nuevos problemas. Entonces, yendo a la idea de Fernando que decía que tal vez es un aprendizaje para el futuro, ¿tú te ves en algún punto, ahorita tienes 10 años en esto, te ves a los 20 como Joel, sin problemas ya de ese tipo y monetizando todo ese tiempo no cobrado que estás ahorita básicamente diciendo que te lo comes, ¿no? No, siempre va a haber. Yo digo que es que la industria automotriz cambia muy rápido. Tantito aprendes algo y ya dices, ya aprendí, ya estoy listo para empezarme a ser millonario y llega otro vehículo y resulta que no, que te acaba de romper la ilusión. Exactamente, yo por eso te digo que terminé peleado con eso porque para mí todo era eso, el reto, el aprendizaje y estudiaba teoría y me quedaba hasta la madrugada si era necesario, pues tenía que arreglarse carro y me daba gusto cuando esa vaina se arreglaba
Pero me di cuenta que en realidad el cliente solo me traía el carro a mí porque yo era el único que estaba dispuesto a meterle tanto tiempo sin cobrarle, ¿no? Y un taller le iba a decir, hey, si me metí 8 horas aquí, 8 horas te tengo que cobrar. ¿No crees, Fernando, que tal vez por eso algunos clientes pueden decir no a algunos otros talleres? No, es que aquí me quieren cobrar, pues Fernando no me cobra. O sea, él dice, yo te diagnostico, se tarda una semana y me cobro, ¿qué? Un día, 2 días, si es que... Desde mi punto de vista también creo que son pocos talleres y son pocas personas las que se van a involucrar tanto en solucionar un problema. Justamente muchos los venden desde el punto de vista de negocio y después de 2, 3 días prefieren deshacerse del vehículo y no meterse en problemas, que también es válido, ¿no? Al final de cuentas un taller tiene que generar dinero. Por eso a veces también jugando les digo es que yo creo que estoy un poquito mal de la cabeza porque meterme tanto en un vehículo es más como a veces por orgullo, ya ni siquiera es por cuestiones de dinero. De A lo mejor dinero, puede claro. ser porque todavía soy mucho más joven que ustedes, pero ya Nah. aprenderé y llegar a un momento. Aguanta, ¿qué me estás diciendo, viejo? No, mentira. ¿Qué edad tienes, Fernando? 35 años. Te llevo uno. O espérate, no. Sí, creo que sí te llevo uno, te llevo uno. Ya perdí la cuenta. Ya. Siempre que estoy cerca del cumpleaños, no estoy seguro cuál es el siguiente que viene, pero sí, te llevo uno. Y Joel, ¿cuántos tienes vos? 46. Entonces sí, ahí están esos 20 años, ya te digo, ahí está representado. ¿Sabes, Fernando? A mí cuando me llegó el trancazo fue a los 5 años. A los 5 años dije, esta madre no va a ningún lado, pero no sé, quisiera conocer un poco más sobre, por ejemplo, tú trabajas dentro de un taller, pero como rentando el área, ¿verdad? Sí. Para ti mismo, tus propios trabajos. Aparte de ti, de tu salario, ¿hay alguna otra responsabilidad que tengas? A veces pago gente, sí, a veces pago ayudantes. Yo creo que lo que más invierto es en equipos, en licencias. Para que tú hagas rentable eso, las herramientas, todo lo que inviertes, que sabes que el escáner lo compras hoy, para el próximo año tienes que estarlo ya actualizando. Y la actualización a veces cuesta cientos de dólares, si es que no más. Y tú vas a tener que crecer. Toda esa inversión que estás haciendo, monetizarla y que no se te desperdicie por el paso del tiempo porque se vuelve obsoleto, atender más clientes. Pero ¿cómo le harías ahora para tú solito atender más clientes? Sería como difícil. Tendrías que avanzar ya tal vez a empleados, ¿verdad? A un taller y todo eso. Y ahí es en donde se vuelve más complejo regalar el tiempo de diagnóstico, porque ya no es solamente lo que yo me como, digamos, en lo que estoy dispuesto a perder por el tiempo que le estoy metiendo, sino que yo tengo la responsabilidad de pagarle ya a los empleados, tengo la responsabilidad de pagar licencias y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí es en donde se vuelve como el reto de cómo cobro esta vaina. Y por eso es que los talleres nos vemos forzados así, cobrar ese tiempo, porque caso contrario, dejamos sin trabajo a todos los que trabajan con nosotros y tal vez me quedo solo yo regalando el tiempo, porque un empleado no me va a trabajar gratis, el de la renta no me va a esperar. Entonces es, al menos aquí en el taller chiquito que yo tengo, son decenas de miles de dólares al mes que tengo que sacar para cubrir gastos. Y que yo creo que si están allí es porque es en pro del mismo cliente. O sea, yo no compro un escáner para mí, compro un escáner para arreglar el carro del cliente. ¿Sí o no? Y me entreno Sí. para eso. Entonces ahí es en donde yo vería un problema, Fernando, escalar eso hacia un taller. Sí, realmente si se pretende un taller que se dedique a puro diagnóstico, puede hacer que los números no terminen No saliendo cuadran, ¿no es cierto? tan bien. Siempre tienes que meter mantenimientos y eso porque puro diagnóstico no va a cuadrar, no va a salir. Voy a suponer que lo que estás diciendo, Fernando, es en el diagnóstico no se puede hacer plata, porque no cuadran los números. O sea, si no cuadran los números, porque estás perdiendo plata. Sí, pero a veces no tanto como piensa la gente. Sí deja dinero el diagnóstico, sobre todo cuando pues ya tienes varios clientes que sabes que pagan bien, por ejemplo, que ya sabes algunas fallas repetitivas que puedes corregir de manera correcta, entonces sí deja dinero, pero por ejemplo hay otras áreas donde yo he platicado con más gente y sin hacer menos cualquier área de la parte automotriz, pero por ejemplo una vez me decía una persona que se dedica a programar llaves. Yo prefiero programar llaves. Yo voy y la programo y si queda bien y si no queda me voy. Y si tú le inviertes 3, 4 horas diagnosticando y luego peleándote con el cliente para que te pague. Sí, es verdad. Pero mira, tú también dijiste, hacemos el diagnóstico, como no cuadran los números por allí, hacemos otros trabajos para que vaya cuadrando. Eso quiere decir, ¿y cuáles son esos otros trabajos? Cambiar suspensión, cambiar tal vez llantas, hacer frenos, cambiar fluidos, cambios de aceite, todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo iría al punto en el que decimos a veces, ¿cobramos por los 5 minutos que se tardó el trabajo o estamos cobrando por los años que me tardé en aprender a hacer esto en 5 minutos? ¿Has oído esa frase? Sí.
Súper romántica, pero mira que si tú haces un diagnóstico así, boom, flash, ¿tú lo cobras por tiempo o tienes una tarifa mínima? ¿Cómo haces eso? A veces ya se cobra basado en otras reparaciones del mismo diagnóstico. Y es un tema bien contradictorio porque para el cliente fueron 5 minutos. Exacto. Para mí fueron a lo mejor semanas donde la primera vez me pasé diagnosticando ese mismo fallo. Nosotros en el taller tenemos un cobro base por el diagnóstico. El cobro base es, si es algo simple, que mete el carro y veo algo desconectado, te conecto. Bueno, puede ir desde los $45. Empezamos con lo más básico. Luego de eso te voy a cobrar $180 porque ese es el tiempo promedio que me puede tardar un diagnóstico sencillo. 3 horas. No, $180 es una hora. Ah, ok. Hay que entender que las horas yo no les presento ni siquiera como horas al cliente, porque hay veces en las que tú vendes una hora y te demoras 2, pero le cobras una hora. Y hay veces en las que le vendes una hora y te demoras media hora, pero les cobras una hora. Entonces, en cierta forma, creo que estaríamos hablando de algo similar, ¿verdad? O sea, porque al final lo que creo que tenemos que cambiar de allí es que nosotros no deberíamos vender necesariamente tiempo. Es que creo que no hay tiempo para diagnóstico, o sea, como que decir en 3 horas te voy a tener el diagnóstico, creo que va a pasar el 10% de las veces. El otro 90 o se va a extender o se va a cortar. Aquí todo es medido en tiempo. No hay cosa que no te lo miden en tiempo. ¿Qué? Te van a dar un trabajo de frenos, hora y media. Te van a dar esto, media hora. Todo viene medido. Entonces, en los talleres que yo he trabajado, lo peor ha sido en flat rate. Trabajando en flat rate haciendo diagnóstico, porque máximo en una Aclaremos hora, un poquito qué es ese flat rate, Joel. ¿Qué es flat rate? que es pagarte por trabajo, por tiempo. O sea, lo que dice el libro. Entonces vamos a suponer que en ese taller donde yo trabajaba haciendo diagnóstico, te daban una hora para diagnóstico. Pero si en una hora yo no tenía una respuesta y yo quería pedir más tiempo, me decían, no, pues es que ya no puedo cobrarle más al cliente. Un buen técnico tendría que darme una respuesta en 45 minutos máximo de un diagnóstico. Y esa te lo ocupan, creo, el 70% de los talleres que yo conozco. Que un buen técnico debería dar una respuesta en máximo unos 45 minutos y los otros 15 minutos tomando café, dicen, en una hora que te dan. Entonces el tiempo está medido por una hora. Que en todos lados donde yo he ido es una hora, excepto el taller anterior a este que trabajé, me daban a mí hora 20 minutos por diagnóstico. Y yo, yo creo que el 70-80% de diagnóstico lo sacaba en ese tiempo, yo sin dejar ventanas abiertas. En una hora, tal vez el 50% sale. Pero fíjate, mira, esa medición del tiempo, por ejemplo, por regulación también tú tienes que poner en la pared del taller cuánto cobras la hora. Porque aquí hay regulación. Me imagino que allá lo mismo, Joel, ¿sí o no? Sí, claro. Y por ejemplo, asumo, Fernando, que seguramente en el taller ustedes no tienen posteado cuánto cuesta la hora. No. Pero en realidad, fíjate que las regulaciones dicen hora por reloj u hora por libro. Entonces nosotros a los trabajos le podemos poner valores de hora por libro, pero no necesariamente tienen que estar ligada a una hora de reloj. Porque aquí es en donde yo digo, si no estoy convencido que lo que estoy haciendo bien no es, más bien, si no estoy convencido de que lo que estoy haciendo es algo que moralmente está correcto, no lo haría. Pero aquí está la situación. Nosotros, de entre todas estas variantes, fíjense que no hay una manera exacta de decir, esto es lo justo cobrar en todas las veces, porque a veces tú cobras por 2 horas y te demoras 4, pero y dices, no, es que se ocurrió esto, me toca comerme a mí, entonces te comes esas 2 horas. Entonces, si tú a un cliente le cobras 2 horas y te demoraste 4, entonces, ¿quién es el jodido? El taller. Pero el cliente nunca podría saber cuánto le va a costar, sino hasta después de que suceda. Y ahí va a haber conflictos. Y legalmente no puedes darle eso, entonces todo te va atrapando. Entonces, lo que yo hago es, por ejemplo, en los diagnósticos, medir por procedimientos. Por ejemplo, ustedes tienen una luz de check engine. ¿Cuál es su procedimiento lógico, por ejemplo, para diagnosticar eso? Si es el reporte directo del cliente que lo que le interesa es que se apague, Ujú. literalmente meter el equipo de diagnóstico, empezar a leer códigos de avería, sobre todo si lo que platicaba Joel, si no tiene un reporte de una falla en específico, y pues de ahí empezar a verificar cuál es la razón por la que está prendido y pues tratar de solucionar el problema. Ir a agarrar ese carro, meterlo al taller, leer los códigos, hacer el code scan. Luego de que tienes la lectura de códigos, tal vez haces lectura de datos en vivo o te vas y consultas servicios, boletines de servicio y cosas por el estilo. Yo eso les pongo como itemizado, como nombres.
por ejemplo, escaneo y análisis de flujo de datos y le doy un valor en tiempo. ¿Cuánto nos podría tomar eso? Para empezar, no hasta el principio al final. Para empezar, yo diría que es lógico una media hora. Sí. Entonces le pongo 0.5 horas. Después de eso voy a hacer research, que es buscar si es necesario TSVs, cosas por el estilo, por esas fallas cuando es necesario. Buscar la teoría de operación de los códigos, por ejemplo. A veces no todos sabes exactamente en ese modelo cuándo se setea el código, cuáles son los parámetros. Otra media hora. Entonces ya le ponemos como valor de una hora. Entonces le digo, el valor de diagnóstico inicial, como mi hora es de 180, es de $180. Puede ser que me toma la hora, puede ser que me toma media hora, puede ser que me toma hora y media. Pero yo ya le presento para empezar eso. ¿Cómo le hago si hay más códigos y múltiples problemas? Bueno, yo con esa hora, que yo sé que es una hora, pero al cliente le digo son $180, partimos con cualquier cosa adicional si se necesitaría. Entonces yo medio como que allí he ido cambiando ese chip de dejar de hablar al cliente de horas porque le confundo. Sí le tienen que hablar de eso al cliente porque es la cantidad de tiempo que me dan a mí. Entonces, en el taller donde yo trabajo, antes tenían paquete de diagnóstico 1, 2 y 3. Teníamos el de los diésel que comenzaba en 300 y los europeos también. Y los otros en $200 que tenemos los que comenzamos. Entonces ellos le dicen, ok, ¿cuánto cuesta el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico cuesta, el diagnóstico inicial cuesta $200 hasta una hora de tiempo utilizado. Hasta, Claro, correcto. en ese tiempo, como tú dices, hay veces que yo me paso, hay veces que lo hago en menos, pero ya cuando va llegando a la hora es donde comienza ya tu fatiga, ¿me entiendes? Ya que no tienes nada para ofrecer a veces. No, no, o sea, Ya, ok. ok, tú vienes y me dices, ok, ¿qué necesitamos? Y yo le digo, pues es que todavía no tengo nada. Entonces, los autos yo los trato, los diagnósticos diferentes, de acuerdo al tipo de auto, experiencia y todo este tipo de cosas. Te voy a hablar de un ejemplo de un auto reciente. Casi todo el tiempo yo llego, hago el autoescaneo y mi siguiente paso es boletín informativo, porque esos autos modernos, desde que salen enfermos y hay que buscar la medicina de esa manera. Pero si es un auto ya un poquito más viejo, siempre yo comienzo autoescaneo y todo eso. Vamos a suponer que tengo un código de MiFire, pero el auto no tiene MiFire en este momento. Entonces tú dices, bueno, este ocurrió en cierto momento. Entonces, ¿qué haces? O sea, ¿conectas osciloscopio una sola vez? ¿Haces con escáner o qué? Entonces, el tipo de auto, yo recolecto toda la información, veo flujo de datos de cuadros congelados para ver bajo qué condiciones ocurrió la falla, borro código y me voy a conducirlo con escáner nomás, flujo de datos. Entonces, no pongo osciloscopio porque antes lo hacía, pero pierdes tiempo. Entonces, lo que yo quiero es ver si puedo duplicar la falla del cliente primero para ver si va a valer la pena conectar más equipo y determinar si va a haber eso. Entonces, de acuerdo al año del carro o cierto tipo de cosas de experiencia, a veces uno, eh, se va de diferente manera, no va particularmente todo el tiempo como un protocolo, así va el paso a paso. ¿Qué pasa si después de una hora no pudieron confirmar la falla? O sea, llegó el vehículo y nunca falló y ya le invirtieron la hora. Aquí en el taller cobramos, no pudimos duplicar la falla. Porque aquí nos pasa bastante. O sea, a veces podemos probar un vehículo una semana y no falla. Y llega el cliente y falla. En la hora inicial le decimos al cliente, ok, entonces yo vengo y reporto que estos son los códigos que traía, la que es el cliente, que yo metí equipo, no dupliqué la falla, conducí, se acabó el tiempo. Y ahora vienen y te dicen ellos, ok, ¿y ahora qué hago? Entonces, él dice, ¿y ahora qué hacemos? Entonces le dice, lo que regularmente recomendamos en ese caso nosotros es decirle que se va a necesitar cobrar más diagnóstico, pero que regrese cuando la falla sea más frecuente. Entonces hay clientes que dicen, pero a veces el carro se me ha apagado caminando y yo tengo problemas en que es seguridad y puedo tener un accidente. Entonces uno dice, ok, Ujú. en ese caso, mira, basado en experiencia, te puedo recomendar esto, pero no garantiza reparación. Es que es inevitable y de hecho no es porque uno como técnico tome la decisión. De hecho, las mismas cartas de diagnóstico de muchos fabricantes te dice reemplace componente y la misma carta después continúa y te pregunta si ya reemplazaste ese componente que sigas haciendo más pruebas. Y si dice no, reemplaza. Y sobre todo cuando son fallas intermitentes, pues le dices al cliente, pues mira, basado en la experiencia, yo creo que es la unidad de mando del motor, pero pues no puedo ver la falla, no he confirmado la falla, dices que el vehículo se apaga, estos vehículos normalmente sufren, te recomiendo que cambies esto. Y es como lo dices, por sospecha. ¿Nos deberíamos sentir mal por eso? Yo no, porque te digo, los mismos fabricantes lo llegan a recomendar en las cartas de diagnóstico. Yo desde otro lado le veo que eso no tiene que ser un problema moral para nosotros. Porque
Porque mira, como decía Joel, es un carro que está andando en la carretera y se apaga. ¿Qué pasa si un motor convencional se apaga? Tú te quedas sin frenos, a veces te quedas sin dirección, ¿no es cierto? Porque el booster ya no te sirve, la dirección se endura, si es eléctrica peor. Entonces, vos le vas a decir a ese cliente, ah, sí, anda nomás así y ya cuando se te apague regresas y si se accidenta. Entonces, no todos los escenarios da para eso, ¿no? Entonces, yo pienso que allí, haciendo mención hacia la seguridad, le dijéramos, esta es la opción, basado en la experiencia que tenemos, en los datos que tenemos, pero como no podemos confirmar, la falla ni siquiera está presente, no hay algo obvio, no se duplica, te recomendaríamos, por ejemplo, cambiar una bomba de gasolina o un relay que falle intermitentemente. Eh, Tenemos esa opción o esperar a que falle, pero es peligroso, y dejar que el cliente escoja. Entonces yo creo que a veces uno se toma atribuciones como técnico que no le corresponde, cuando debería ser siempre el cliente el que decida. Nosotros somos como los que le guiamos en la información, o sea, les damos la información y les guiamos en lo que nos pidan, pero ¿no les parece que a veces tomamos nosotros atribuciones por el cliente que no nos corresponden? Regularmente nosotros le damos las dos opciones. Al cliente, si le das opciones, siempre va a escoger una y hay veces la que más le conviene a él. Entonces, ¿me entiendes? Nosotros siempre le damos opciones en ese caso y le decimos, mira, aquí tienes dos opciones. Una, esperar que esta falla reocurra con más frecuencia para que lo traiga. Y la otra es que se puede hacer y cambiar partes en base a un como estadísticas que uno tiene de fallas, pero no garantiza que se va a reparar eso. Y te va a costar un dinero la parte y la mano de obra. Y si eso no arregla el auto, vas a seguir gastando más dinero. Entonces tú tomas la decisión. Entonces cuando el cliente dice, no, pues es que es seguridad y todo eso, sí, pero entiendes de que es posible que no te arregle la falla. Entonces dicen, sí, sí, sí entiendo. Entonces en el taller siempre ponen algo, el disclaimer que le llaman aquí, que tienes que poner, descargar tus responsabilidades en el cliente. Entonces viene y pones que se va a reemplazar la parte por petición del cliente. O sea, no como que tú no tomaste esa decisión. O sea, Claro, no le se diste debería. opciones a él y él tomó esa decisión. Entonces, y se pone por escrito. Todo eso queda por escrito, ¿no? Mira que bajo eso no está mal recomendar en un escenario de esos. ¿Dónde sí estaría mal, por ejemplo, reemplazar partes porque sí? Yo creo que porque no podemos o no nos da la gana de meterle tiempo al carro o diagnosticar, ¿no es cierto? No, y en muchos talleres llega a pasar, sin hacer revisiones, sin revisar cables, alimentaciones, nada de eso, y van directo a reemplazar el... Claro, eso es lo que la gente cree que es el diagnóstico. Y yo no dudo que algunos lo hagan así, pero yo, por ejemplo, tengo la idea, porque conozco a muchos técnicos, pues me he rodeado, ¿no? De muchos de ustedes. Y yo creo que la mayoría somos personas que queremos hacer bien, nos sacamos la madre para aprender esta cosa y en realidad ni siquiera nosotros estamos valorando bien lo que estamos haciendo. Yo creo que ese es el problema entre nosotros los técnicos, porque a veces nos sentimos culpables de tomar una decisión como esta, no cobrar el diagnóstico. O sea, me esforcé tanto, invertí tanto, págame el diagnóstico, pero tenemos miedo de cobrar. Yo creo que esos son los puntos que definitivamente dan la vuelta entre los técnicos y como el cliente nos percibe, creo que está el problema. Justo que hablábamos de que el cliente no entiende esto porque son muchas cosas. Imagínense nosotros medio nos enredamos, ¿cómo vamos a hacerle con un cliente? Pero yo les preguntaría a ustedes, ¿quién es el responsable de educar al cliente? Nosotros somos los responsables de aclararle cómo funciona, hacerle ver que, pues, que ahora tiene un vehículo híbrido, ya ni siquiera es de gasolina, no le puedo cobrar un diagnóstico normal, pues es algo completamente diferente, o con una red de 48 voltios. Es, es enseñarle al cliente y hacerlo darse cuenta que los vehículos ahora traen más tecnología y es más complicado diagnosticarlos y repararlos. ¿En qué carta de servicio vienen esas indicaciones para educar al cliente? No hay ninguna. Eso ya sale de la parte técnica. Por eso yo soy medio defensor también de que ya cuando nos abrimos un taller tenemos que irnos más allá de la parte técnica. Y eso de la educación al cliente para mí es clave. Yo estoy luchando en eso todos los días y todavía tengo problemas, pero creo que he mejorado bastante en eso. Y creo que más bien si tú eres técnico y lidias directamente con los clientes, necesitamos o necesitas aprender a transmitir claramente las ideas al cliente de la forma más simple posible y que él se ponga de tu lado y tú te pongas de su lado. Yo creo que ahí es la mejor relación que puede haber. Tienes que ser empático al final de cuentas. Yo a veces comprendo que
pues el cliente pues lo que quiere es que su vehículo quede funcional, al final de cuentas es su medio de transporte, pues también lo que quiere es gastar lo justo y pues también me pongo de mi parte, o sea, yo pretendo repararte tu vehículo a la primera, pero a veces se sale de mis posibilidades porque hay que aceptar que por mejor técnico que seas no puedes resolverlo todo. Ahí tengo dos preguntas, Fernando. La primera es, ¿dónde está la línea en donde te preocupas por el cliente por empatía y en donde te preocupas por el taller, en este caso tu propio negocio? Bastante complicado y aunque suene muy cursi, a veces hasta los sentimientos entran, ¿eh? Cuando una persona de por favor revísame el vehículo, es que no queda, ya lo llevé y ya gasté. Y dices, bueno, le voy a invertir tiempo y es incluso dependiendo de lo sentimental que seas, yo creo que cada quien va a encontrar esa línea en un punto diferente. Puede haber alguien demasiado seco y yo vengo a hacer dinero y no me interesa lo que el cliente sienta. Te salen tanto, es tanto la reparación y se acabó. O sea, creo que depende mucho de la persona. ¿Cómo estás con ese corazoncito vos, Joel? Derrotado y sin cariño, dice. Pues mira, fíjate que es como es bastante complicado porque yo siempre trato de ayudar a las personas, pero creo que empecé a pensar más en mí después porque me empecé a dar cuenta que había muchas personas que yo quería ayudarle y terminaba siendo el tipo malo yo después. Y yo terminaba gastando tiempo, a veces hasta poniendo parte, que no me las pagaban. Entonces, y yo por querer ayudar y hacer algo, entonces llegué a un punto donde yo empecé a decir, ¿sabes qué? Ya, ya lo voy a ver más como un negocio y no tanto como una obra de caridad o algo así, pues, porque es muy complicado. Las personas, yo sí entiendo, necesitan su auto, necesitan todo eso, han pasado problemas, pero al final no valoraron algo que yo estaba haciendo más allá de negocio. O sea, porque a veces que tú puedes ser seco, como dice en el negocio, y hay veces que tú mezclas los sentimientos. No, pues esta persona pobrecita tiene esto, le voy a meter extra trabajo, le voy a meter esto, le voy a limpiar hasta esto, y terminas y te dice, ¿y por qué me estás cobrando tan caro? No, hombre, sí, eso estaba fácil. Y entonces tú Ujú. vienes y de tu integridad, tú resaltas y dices, sabes que estaba tratando de hacer lo mejor de mí, dándole más de la cuenta, y me salen con esto. Entonces de allí llegas a un punto donde tú dices, bueno, ¿sabes qué? Yo voy a lo que tiene el vehículo y lo que ocupa. Claro. Fernando, tú decías, por ejemplo, si alguien se dedica solo a hacer plata a esto y le vale madres la gente, ¿cómo describirías ese tipo de empresario mecánico? O sea, ¿qué exactamente estaría haciendo de mal? ¿Por qué sería malo que abra un negocio para hacer dinero? Pues, realmente no creo que sea malo, porque pues, creo que si se abre un negocio, todos queremos hacer dinero, ¿no? Pero hay personas que no tenemos la capacidad de ser tan secas. Yo para evitarme eso, a veces lo que hago es evitar diagnosticar vehículos que tienen más de 15 años, Mm, porque ya por experiencia generan muchos problemas. Lo arreglas de algo y ya después viene el cliente a Exacto. reclamarte de 20,000 cosas y Pensé que era el prefiero único evitarlos. Eso que... sí, prefiero evitarlos para no tener inconvenientes, ¿no? Sí, pero mira, por eso yo digo a veces creo que se dan malos entendidos. Nosotros no estamos hablando de joder al cliente en ninguna forma. Simplemente por el lado de Fernando dice, yo me pongo al lado de ellos a veces, me da pena, ¿no es cierto? No sé cómo le llaman ustedes, tal vez digo otra palabra, porque pena para los ecuatorianos significa como esa parte sentimental en donde te pones al lado de alguien. No necesariamente Sí. lástima ni nada de eso. Tienes como esos sentimientos. Y por el lado del otro lado, Joel dijo, bueno, yo tenía eso, pero no me ha ido bien, así que simplemente ahorita voy a hacer mi trabajo, te voy a decir cuánto es y decides si puedes o no puedes hacerlo, ¿no es cierto? Ok, déjame Entonces, corregir algo ahí. Yo no era claro. así, me hicieron así. Ya, Me hicieron así, sí, sí, sí. ya, exacto. Entonces, sabes que yo he seguido coachings y cursos y cosas para el manejo de taller y lo que primero dicen es, deja tus sentimientos fuera del precio. Y hay un ejemplo que me gusta mucho que dijo el instructor, decía, mira, dice, haz esto, dice, si ves esto, esto es tu billetera. Esto no va a pagar la reparación del carro, deja que el cliente saque su billetera y diga si es algo que le conviene o no le conviene. Entonces, como te digo, yo moralmente siempre he pensado que debo hacer las cosas bien, porque si yo no estoy convencido de que lo que le voy a recomendar a ese carro es lo que le recomendaría a mi mamá, a mi hermano, que también van para el taller, entonces no lo haría. Y en ese sentido, yo he llegado a entender que el carro es del cliente y los problemas que surjan en ese carro lo tiene que pagar el cliente. Y es justo que lo pague el cliente.
No es justo que lo pagues tú como técnico, ni es justo que tu familia pague eso porque tú no quieres cobrar lo que vale tu trabajo, que al final sustenta a tu familia. Entonces, yo desde ese lado, digamos que estoy de acuerdo con que tiene que ser una relación más fría, pero tampoco que te valga madres el cliente. O sea, yo pienso que ese cliente puede ser mi hermano, puede ser mi mamá, puede ser mi esposa, y va a estar yendo a un taller en donde yo quiero que le informen bien, que no le mientan, que no le exageren cosas y le permitan tomar una decisión sin engaños, ¿me entiendes? Entonces, yo hago eso en el taller. Presento todo lo que necesita el carro. A veces es mucho para algunos clientes, se entiende, no hay problema, piden opciones, se les da, pero se les dice eso queda bajo su riesgo. Pero a la final, si lo hace o no lo hace, a la final es cosa del cliente, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos remando contra un montón de gastos y problemas también, que, por ejemplo, ahorita tenemos, qué sé yo, Fernando, 35, 36 años. Sí, Tú te das cuenta que en 15 años vamos a ser cincuentones. sí. Y si seguimos en esta vaina, ¿será que nos jubilamos bonito? Entonces yo creo que también debemos pensar en eso. O sea, a los 55, 60 años ya no vas a poder hacer lo mismo que estás haciendo ahorita. Entonces yo creo que si desperdiciamos todo ese tiempo y si tenemos familia y todo, también debemos ponernos en ese lado, ¿no? Y para mí la mitad es hacer las cosas como si estuviéramos haciendo para cualquier familiar. Lo que es, lo que no es, y que el cliente decida. Es bien complicado ser técnico. A veces el cliente tiene una percepción que es completamente errónea. O sea, no nos levantamos y decimos, ah, pues hoy quiero engañar al cliente o algo por el estilo, ¿no? O sea, no somos así, o la mayoría piensa que no somos así. A veces yo cuando me equivoco, creo que yo hasta siento feo porque me equivoqué, porque digo, ya le hice gastar al cliente, pero pues también los vehículos cada día son más complejos y es inevitable. Y te bota para atrás, claro. Y ¿sabes qué pienso yo también, para acotar allí? Es que a veces cuando yo quiero arreglar un carro y quiero que ese carro se arregle y ha pasado por tantos talleres, o eso dice el cliente, o él mismo cambiaría, no sé, pero yo quiero arreglar ese carro. Pero digo al cliente, oye, necesitamos meterle 3 horas de diagnóstico mínimo aquí, o hacer diferentes test para que sume como 3 horas. Entonces dice, no, no, es mucho dinero. Entonces y digo yo, entonces significa que para él, que es el dueño, que tiene el problema, es mucho dinero y para mí no, que tengo que meterle ese trabajo gratis, que ni siquiera es mi carro, no lo voy a manejar, no lo voy a disfrutar. Entonces en ese caso, peor todavía debería, creo yo, invertirle más tiempo a ese carro, porque ni al dueño le importa. ¿Sí me entiendes? Por orgullo, o sea, y eso está mal. O sea, yo lo veo desde creo que por eso no hago dinero, porque necesito quitar esa parte de Ya, orgullo, claro. de lo voy a reparar nada más por quererlo ver reparado, ¿no? Allí es donde vienen dos partes, mira. La parte de ser técnico y manejar un negocio. Porque hay personas que pueden ser muy buenos técnicos, pero malos negociantes. Y yo he visto muchos que no son buenos técnicos y son buenos negociantes. Tienen ingresos en sus talleres y no tienen gente que a veces ni sabe, son gente y mueven el negocio y gastan dinero. Y persona que quiere hacer bien las cosas y todo eso, no tiene ingreso porque a veces porque te embarcas mucho como yo quiero sacar a falla, quiero sacar a falla, quiero sacar a falla. Y al final es que no hayas límite. Y dices, ya solo esto voy a hacer. Y cuando vienes a ti, te fue, no, pero mejor esto también. Y cuando vienes es una cadena donde no hay el punto donde parar, ¿me entiendes? Ahí creo que lo que acabamos de hablar demuestra que ser técnico no te habilita a tener un taller ni a vender. Cosas separadas. En mi caso, bueno, yo tengo ya varios años aquí en Estados Unidos, pues desde el año 99 vengo trabajando en talleres. Y pues, aunque yo no soy dueño de taller, pero sí veo cómo funcionan los talleres y aparte yo todo el tiempo he hecho trabajo por mi cuenta afuera, que los manejo diferente que el taller. En el taller yo desde que agarro el carro ya tengo presión del reloj. Y en mis trabajos de afuera a veces no me pongo tanto a presión del reloj, no que me pongo más como qué tipo de aprendizaje le puedo sacar a este carro, qué prueba hago para esto. Y en el taller estás, ¿me entiendes?, en producción de dinero. En la corporación donde yo trabajo, en la mañana, cuando abren el taller, empiezan. ¿Cuál es la proyección que tenés de dinero hasta ahorita? ¿Cuántos trabajos pendientes tenés? Pum, pum. A Ujú. las 5 de la tarde llaman, ok, ¿cuántos trabajos cerraste? ¿Cuánto dinero?
Ok, teníamos que haber sacado $9,500 al día para poder cubrir los gastos de taller y de pago de los empleados. Sacaste 7, o sea, quedamos 2 cortos. ¿Cuántos trabajos pendientes tienes para entregar? Y esa es la rutina diaria. O sea, ellos no te preguntan cuántos carros reparaste, qué tan fácil estaba, qué tan difícil estaba. El punto de ellos es cuánto dinero entró. Entonces, ¿me entiende? Claro. ¿Cuánto es? Porque ya hay un porcentaje para cubrir al día los gastos del día, ¿me entiende? Entonces, al menos yo tengo que producir alrededor de 1,300 al día en el taller para que pueda sobreexistir el taller, ¿me entiende? Pero yo ahí te preguntaría, ¿cómo haría un negocio para saber cuánto estás aportando al negocio y poder calcular el retorno de inversión entre tu salario y lo que produces? Mira, en mi caso, a nosotros nos traen bien medidos. Tú sabes aquí cómo funcionan con software, métricas, a qué horas entraste, a qué horas saliste a un receso, a qué horas entraste del receso, la hora de almuerzo, este trabajo, a qué horas lo agarraste, a qué horas lo tenías que haber terminado, cuánto te tardaste. O sea, nos llevan bien medidos, ¿me entiendes? Hay una en mi caso están hasta las recomendaciones que yo hago están puestas ahí. Recomendé llantas, recomendé freno, recomendé esto. Entonces, todo eso está medido. Al final yo creo que sí hay un complemento en lo que uno hace, que mis números, si me valoran mis números nada más, van a estar más bajos que el que hace freno, el que hace suspensión, eso ni dudarlo. O sea, no, mis números van a estar bajos, pero sobre todo las recomendaciones de dinero más grandes vienen de mi trabajo. O sea, de ahí vienen las recomendaciones de freno, suspensión, un montón de cosas más. Entonces, no es solo el diagnóstico de por sí, de la queja del cliente, no que es las recomendaciones que vienen a la parte de eso. Claro, de lo que ocupa el carro, porque como yo digo, yo reporto lo que tiene el auto. Y si me preguntas, hay gente que a veces llega y dice, los amortiguadores están botando, enséñamelo. Pues no tengo ningún problema en decir, sí, ven, mira, aquí está, porque está reportando lo que el auto tiene, no Lo que realmente, necesita. no, sí, lo que el auto necesita. Y ellos toman la decisión de qué quieren hacer, tirarlo, comprar otro, arreglar partes o qué. Tú sabes que lo que no se mide queda como para imaginar, no sé, o sea, por ejemplo, un mecánico que te saca llantas, frenos y todo eso, tú sabes cuántas horas te produjo, pero en el de diagnóstico no sabes cuánto realmente estará produciendo. O sea, ¿cómo mides eso? Entonces queda como a la imaginación. Y yo creo que ese es el reto de los talleres. Yo, por ejemplo, tengo ese mismo concepto con el que diagnostica en mi taller, porque los números de él son horrorosos. Entonces, ¿qué le tengo yo? Yo le tengo exigido la mitad de la producción que le exijo a un técnico regular, siempre y cuando saque los diagnósticos y se encargue de hacer las recomendaciones y el control de calidad. Entonces, y eso es porque también nos ponen difícil a los talleres, porque el mecánico que diagnostica, que es la bala revisando y resuelve problemas que no más no pueden resolver los otros, cobra más o menos en el taller, generalmente más. Vos igual vas a querer cobrar más, no vas a querer cobrar igual si solo hicieras frenos y esas cosas, ¿verdad? Sí, sí, pues de hecho yo gano más que todos los demás allí, ¿no? Exacto. Ahora resulta que el que más le pagamos es el que no podemos medirle cuánto nos produce como si le pudiéramos medir a un técnico. Entonces, ese también es otra batallita que creo que por eso en los talleres nos la ponen bien difícil, que es cobrar lo que cuesta mi diagnosticador al cliente también, por lo que hablábamos, porque el cliente es difícil mostrar ese valor. Cuando Fernando decías del diagnóstico que te sientes mal porque no hiciste un diagnóstico certero, ¿no es cierto? ¿A qué te refieres con diagnóstico certero? Aquí en Estados Unidos se oye mucho el arreglar bien a la primera vez. ¿Te refieres a eso? Sería eso, o sea, básicamente decirle al cliente esta es la falla, hay que cambiar esto y el vehículo queda funcional. Digamos, yo llego con un carro al taller y digo, mi carro vibra. Ahí vas y manejas ese carro y yo digo, sí, ahí está la vibración. Y cuando frenas, así, ok, me diagnosticas, arreglas los frenos, cambias los rotores, los discos doblados o les rectificas lo que tú hagas allá. Voy a la carretera y mi carro vibra. Y te digo, hey Fernando, mi carro sigue vibrando. Pero ahora resulta que el convertidor de par también está haciendo así. Y me arreglas el convertidor de par y te digo, hey Fernando, mi carro vibra. Pero ahora cuando acelero, los CV axles comienzan a vibrar. Entonces, para el cliente siempre a veces es el síntoma y punto. Y no distingue entre las condiciones, que si acelero, que si freno, que cuando voy en pendiente, que cuando voy en bajada. Tú te refieres a que si yo digo mi carro vibra y tiene todas esas condiciones que yo he encontrado varios y tengo documentados en video. Tú te sientes con la responsabilidad de decirle,
tu carro vibra por todo el convertidor de par, por los ejes y por los frenos a la vez, y si no te sientes mal, o dices, esto está causando al menos parte de la vibración, ¿cómo le presentas eso? Creo que ahí empiezan incluso las técnicas de diagnóstico. Debes de saber cómo empezar el diagnóstico, hacer una prueba de ruta, confirmar realmente la queja del cliente, porque desde ahí pueden empezar los inconvenientes. Si te dice que vibra, pero tú nunca confirmas realmente cuál es la vibración que produce, porque en ese tipo de condiciones incluso tienes que salir con el cliente, porque si no ya vas a empezar bastante mal y al rato vas a tener un inconveniente. Eso también a veces lo ocupamos como broma de que es que el cliente se queja de un ruido y yo le reparé otro y resulta que ese no era, ¿no? Claro, claro, exacto. ¿Cuál es tu orden lógico de diagnóstico en general, Fernando? Primero confirmar la queja del cliente. Si no la puedo confirmar, pues ya se vuelve bastante complicado. ¿Qué sigue? Hay que ver si es problema eléctrico o problema mecánico. Pero independientemente de los dos, la inspección visual es muy importante. Ya luego empiezo a meter el equipo de diagnóstico, revisar boletines técnicos, cartas de diagnóstico. Hay un poquito de diferencia cuando es un problema mecánico, cuando es un problema eléctrico, Vamos con un problema eléctrico que típico nos llegan los check engines y todo eso. Vamos a un código misfire. Pues primero lo confirmaría. Tendría que, si tiene un código de avería, normalmente tendría que prender la luz del check engine encendida. Entonces confirmaría que efectivamente trae por ahí algún detalle. Metería el equipo de diagnóstico, empezaría a ver a lo mejor si hay códigos de avería, a ver si tengo algo guardado en el cuadro, básicamente lo que se quedó grabado. Empiezo a leer parámetros, si tengo lector de Misfire en vivo, lo empiezo a leer y hago una prueba de ruta para verificar que efectivamente se está generando un Misfire. Y después de eso, pues normalmente lo que te pide la carta de diagnósticos, empezar a intercambiar bobinas, empezar a intercambiar bujías, empezar a intercambiar inyectores. Si se confirma en ese momento, pues simplemente se reemplaza la pieza o las piezas. Si confirmo que el problema fue en una bujía, verifico el estado de todas en general y se recomienda el reemplazo de una vez de todas. Si se confirma que es una bobina, pues se solicita el reemplazo de la bobina. Es que ahí viene el detalle, ¿no? Que un misfire se puede generar por muchas razones. Cuando me refiero a un proceso, o sea, ¿tú te brincas algunos chequeos básicos o generalmente siempre tienes unas pruebas básicas? Por ejemplo, muchos dicen, siempre chequea el voltaje de batería, siempre mira, saca las bujías y míralas, chequea fusibles antes de empezar cualquier cosa si piensas que es algo eléctrico. ¿Tú vas por esos procesos o te brincas basado en la data que coges al principio? Ya depende un poquito de la experiencia, pero creo que también seguir las cartas de diagnóstico ayudan bastante. Ya para medio terminar el tema ese de cobrar los diagnósticos, ir y revisar las cartas de diagnóstico de los fabricantes. A veces, por ejemplo, nosotros pagamos Identifix, Oldara, todos esos softwares que te dan Sí, sí. información de fallas confirmadas y todo eso. Sacar diagramas eléctricos, informarte de la teoría de operación de un sistema, porque tú sabes que el código se genera por cómo fue diseñada la computadora, accedió a ciertos parámetros y te prende algo. Todo eso, uno no lo tiene en la cabeza, ¿o sí? No, No, ¿verdad? Entonces tienen que ir a averiguar. ¿Tú ya cobras el diagnóstico allí o empieza después de que te has informado bien de eso a contar lo que te demoras? es parte del diagnóstico. Pero no sería que el cliente está ahí pagando porque tú no sabes y tienes ahorita que ponerte a estudiar para saber cómo funciona ese carro. Hay bien otra cosa interesante que a veces nos critican demasiado los técnicos, ¿no? En redes sociales y nos llaman cambiapiezas y que no sabes y eso, pero es que ningún técnico lo puede saber todo. Técnico que diga yo lo sé todo de cualquier vehículo, que lo demuestre y le damos el premio que quiera. Le apostamos lo que sea, ¿sí o no? Porque vos sabes que eso no es cierto. ¿Quieres hacer viral un video? Pon un error que cometiste en las redes sociales y vas a ver comentarios, pero te tiran, pero pum, 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 por todos lados. O No sea, les diga eso a las editoras que a ellas les encanta sacar mis cagadas y sí, así pasa. Y es parte de diagnosticar, o sea, no puedes saberlo todo. De hecho, yo tengo un dicho bastante interesante que básicamente un técnico bueno no es el que lo sabe todo, sino que sabe dónde está la información, sabe en qué momento utilizarla y sabe interpretarla. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero ve, fíjate que como al final fue algo facilito, igual te van a dar palo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que siempre es importante informar al cliente, determinar si es el adecuado, trabajar con él, empatizar con él, porque él va a empatizar contigo, porque es el cliente adecuado. Y yo creo que ahí tenemos mayor posibilidad de éxito. Joel, ¿cuál es tu proceso de diagnóstico? mira, hay muchos, depende del sistema. Vamos a hablar un sistema evaporativo, un ejemplo. En un sistema evaporativo yo tengo la misma base en cualquier carro.
sea, no importa la marca, no ando viendo, nomás veo el código y la rutina de prueba es la misma sin importar la marca del carro. ¿Ok? Entonces ya tengo un parámetro. O sea, si yo tengo un código de fuga, llega un cliente y dice, ok, tiene fuga de sistema operativo. Una de las primeras cosas que yo veo es el que te mide el tanque para ver si recientemente le echó gas, que está casi lleno. Y otra parte, ya después de eso, digamos que está bajo o lo que sea, no te da una referencia. Me voy al tanque y empiezo con la mano, pero sin aplicarle fuerza, no que sin resistencia, a ver si dejó flojo el tapón, pero suave, 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 a ver si lo dejo flojo. ¿Ok? Esa es la siguiente. Ok, vamos a decir que el tapón estaba bien. Ok, ahora digo yo, ahora voy a hacerle una prueba de fuga a todo el sistema. Entonces desconecto el solenoide de purga y pruebo el solenoide de purga y de ahí meto y sello todo el sistema. Quiero saber si todo el sistema, primero, la fundación del sistema está bueno, no hay fuga. Y si no hay fugas y pruebo a veces el sistema, y te voy a decir la verdad, porque esto no le gusta hablarlos mucho porque dicen, es que no, estás adivinando. Okay. Después de eso, digamos, el sistema estaba sellado, no tengo fuga mecánica, el tapón me pasó la prueba. Entonces, a veces me toca aventar solenoide de purga y el bent solenoid, si quiero arreglar ese problema, porque ya gasté tiempo a veces, pero yo ya eliminé otras posibilidades que habían antes de eso. Ok, si es auto moderno, voy a lo mismo, me voy a un boletín informativo a veces, porque hay muchos boletines informativos de programaciones y cosas así. Pero eso sería mi rutina, digamos, en cualquier carro, un sistema evaporativo. Ahora, el P0300, ese estás abriendo una cajita Pandora, ¿ves? Porque allí tengo dos cosas. ¿Va? El cliente viene y ves un código P0300. Entonces, tengo dos formas de atacar eso. ¿Está la falla presente ahorita? ¿Sí o no? Depende cómo esté. Si la falla está presente, siempre lo comienzo con una compresión relativa. Quiero determinar si mecánicamente la fundación del motor está buena antes de moverme a lo eléctrico. Y depende del diseño del carro. Los autos europeos son muy fáciles, casi todos arriba traen las bobinas, le pegas un jalón y la cambias de lado. Entonces, si veo constante el misfire en un cilindro 3, un cambio, intercambio en componente. Pero depende de la configuración del auto. Pero vas a hallar un Dodge que la trae, hay que quitar el colector de admisión para llegarle y tú dices, aquí ya me voy a echar 2 horas y media. Entonces, ok, entonces la falla está todo el tiempo presente. Siempre mecánicamente, siempre comienzo con la parte mecánica, si está presente. Y si no está presente la falla, entonces sí me voy a conducirlo con escáner, viendo flujo de datos en vivo y ver bajo qué condiciones trata de ocurrir la falla. Claro, antes de esto, digamos, yo ya vi datos de cuadro congelado para ver cuándo ocurrió, porque vamos a suponer que ese carro me dijo que era en frío, yo veo que era en frío, no estaban moviendo el auto, a tu mente empieza a llegar, será empaque de culata quemado, solo se dio en frío, y a veces tú dices, este no necesito manejarlo, necesito ponerlo bajo esas condiciones que ocurrió la falla. Entonces, si es un misfire que no está presente, lo manejo, lo conduzco al auto y quiero ver si puedo duplicar la falla. Hay veces que antes de irme a eso borro código, porque quiero saber, correr monitores y ver qué pasa. Y ya cuando regreso, la falla no se pudo duplicar. Ok, pero si tenía dirección que era en un cilindro en específico, el 3, digamos, y hay acceso a la bujía, voy y la quito, pero no trato de quitarla primero, trato de ver si puedo duplicar la caja la queja del cliente antes de ir a tocar el componente. A veces defienden muchos el hecho de que si vas a las bases, hubieras empezado por la bujía antes de estar poniendo escáner y tanta vaina y manejando y todo. Y encontraste la bujía. O sea, ¿por qué no te fuiste directo a la bujía? Si es una base, un fundamento. Porque fíjate, mira, así me llegó un carro, el carro jalonea, tironea. Ok, está bien. Y yo me voy y lo siento, y sientes un tironeo. Vas a suponer que la bujía estaba gastada, pero ¿cómo sabes si ese era o no era el problema? Entonces vienes y la pones. Pero el torque converter, el problema era el torque converter, el que estaba haciendo que te hiciera esa vibración, porque se siente igual que un misfire. Pero no tenías código de transmisión. Entonces, no, es que la bujía la necesitaba, sí la necesitaba, pero no arregló el problema. Entonces, primero trato de. A veces me han dicho a mí personas en videos que he puesto, como un día del sistema de válvulas variables era uno. Entonces, yo no le eché aceite antes de conducir el auto, no que yo quería duplicar la que es el cliente primero. Y me dice uno ahí, no, es que lo primero que haces es echarle aceite antes de manejar. Y le digo, ok, digamos que sí, le echo aceite y lo voy a manejar y la que es el cliente ya no la puedo duplicar. El carro llegó a mí así, sin aceite, como venía.
Entonces, yo quiero duplicar la queja del cliente primero antes de hacer algo para ver si lo que yo hizo una diferencia a cómo llegó el auto. Porque si nos ponemos a tocar cosas primero, arreglas el problema a veces, pero ¿y cómo cobras? A veces no sabes si lo arreglaste o no lo arreglaste. Eso, es que ¿qué no garantía? sabes. Ujú. ¿Y Claro, cómo garantizas algo? exacto. Y a veces sabes que Fernando, no sé si te ha pasado, pero a veces es llegar a ver si está apretada la batería. Ese movimiento chiquito arregló ese pinche problema, él hizo más Sí, intermitente. y ya, se quitó. Se jodió. Entonces yo soy de la idea, incluso yo no toco nada. Trato de no tocar absolutamente nada, puro análisis y todo. Pero ¿no sienten ustedes que a veces la experiencia les juega chueco y les bota de algunas cosas tal vez más sencillas de revisar? Pasa algo bien interesante. Creo que mientras más técnico eres, como que la misma falla la ves en muchos diferentes escenarios. Entonces, sí, sería bueno a veces ir directo al fallo, pero sí se tiene que llevar un procedimiento para poder garantizar que se va a resolver. Pero ¿cómo vas a ir? O sea, ¿se puede ir siempre directo al fallo? ¿Cómo? Ni que fuéramos brujos. Que adivinar. Exacto. Y lo malo es que si algún cliente llegó hasta aquí, eso que están pidiendo en realidad no existe. Nadie puede ir directo a la falla. ¿Ustedes en qué confiaran más? ¿En alguien que sigue unos procedimientos porque sí? ¿O el man que tiene todo eso en la cabeza, experiencia y máquina, que está buscando por dónde es la mejor ruta a seguir ese caso? Claro que siempre considerando lo más sencillo primero, ¿no? Porque a veces uno se olvida de eso también, pero sí uno cranea la ruta en base a toda esa experiencia y eso es lo valioso, por ejemplo, de un técnico. Eso es lo que puede a veces hacer la diferencia, a veces, entre que te demores una hora para determinar algo y te demores un día entero o nunca porque no tienes todo eso detrás, toda esa experiencia. Entonces yo creo que los tres estamos de acuerdo que tenemos que duplicar la falla del cliente, estar seguros que es lo que el cliente siente o manifiesta y la mejor ruta se arma en base a toda la información que tenemos en nuestro haber, en la experiencia y los equipos que contamos y todo eso. Por ejemplo, Joel, ¿has visto tú en los Hondas que dice tapa de gasolina floja y es la Porsche? En muchos autos, en Ford, en muchos te dice que tapa de combustible floja, pero la estrategia del ingeniero es que supuestamente después que vio que hubo cambio en la aguja de combustible, hizo una prueba de fuga y determinó en ese momento, entonces interpretó como que, oh, que le acaban de echar combustible, dejaron floja la tapadera. Y es bueno porque llegan mucho con tapaderas nuevas al taller, ¿me entiendes? Pero ya logran aprender que no solo porque ahí dice que es la tapadera. En esos casos, la válvula de purga, ¿cómo vas a probar el flujo? Porque al final esa falla cuando hay como el duty cycle chiquito y el flujo no es el esperado por la computadora. Ahí no hay forma, o sea, ahí tienes que mandar la válvula, ¿no? Por experiencia. O sea, a veces se pegan porque por un momento trabajan bien, dependiendo de la temperatura y Ujú. eso, y después Intermitente. ya se quedaron pegadas o se quedó entreabierta y a veces entra un poquito la experiencia y dices, ok, pues vamos a reemplazar el componente por experiencia. Exacto. Y yo, por ejemplo, yo no le veo nada de malo, pero si tú dices o sea, si tú dices eso así públicamente, sin contexto, la gente cree que ya eso es el cambio de piezas. Y ahora dime, Jorge, ¿qué haces? Me llegó una Jeep al taller con sistema evaporativo hace poco, le hice todas las pruebas, me pasó todo. El eSIM, le llaman a la partecita del semor, falla mucho. Y pues bueno, vamos a cambiar el eSIM. Lo cambiamos, regresa a los 2 días con el mismo código. Y le digo, yo, ¿no sabes qué? Me agarraste esto de Auro. Le digo, tráeme lo quiero de un original. Y pusimos el original y se arregló la falla. Ahora viene la otra parte. ¿Cuánto tiempo vas a gastar a veces? Bueno, hay personas que solo cambian la parte y confían que porque la parte está nueva debería haber reparado el problema. Pero la situación es que a veces con partes nuevas avientas más problemas a veces de lo original que traía el auto más otro problema. Y ese es lo que te viene haciendo a veces que cómo pruebas. O sea, si no sabes probar, parte y ya metiste una nueva y confías que porque era nueva, tiene que estar buena. Ese es el otro problema en estos días que contamos mucho en los talleres nosotros ahí. Entonces, mira que tú también eres Fernando de los que cuando se puede verificar, se verifica primero siempre. Sí, debo de verificar. Ahora, hablábamos de CP0300, Misfire, pucha, yo creo que es de los más comunes que llegan a los talleres. Vos sabes que hay diferentes causas, y sobre todo si hablamos de check engine. El cliente dice check engine encendido, encontraste el P0300 o el 2 o el 3 o lo que sea.
arreglaste la bujía, las válvulas, lo que sea que haya necesitado ese carro, y te vuelve a dar el mismo código, pero por causas diferentes. Entonces, tú, digamos, consideras que ahí no hiciste un buen trabajo, o cómo haces esa interacción ahora con el cliente para explicarle que tiene el mismo código, que tiene la misma luz, pero la causa es otra, y que no crea que le cambiaste algo que no necesitaba. Lo que pasa es que él simplemente ve el testigo. Entonces, normalmente cuando ven el testigo, interpretan que el testigo solamente se prende por una situación. Pero, por ejemplo, puedes entregar un vehículo bien y nos ha pasado en algunas ocasiones. A lo mejor arreglas todo bien y de repente se va el vehículo y vuelve a regresar con el check engine encendido, ya sin fallar el vehículo, pero por ejemplo ahora se prendió por la eficiencia del convertidor catalítico. Pero el cliente asume que es lo mismo. No, pero vamos a suponer que ese auto te llegó con un P0300, verificaste las bujías estaban gastadas, recomendaste bujías cables y lo pusiste y ahora sigue siempre con el P0300, o sea, con el mismo código, con el mismo síntoma, digamos, con la justificación, ¿me entiendes? Por cómo lo hiciste y por qué no arregló el problema. ¿Me Entonces, claro, no sería certero allí. Allá habría que explicarle la teoría al cliente, ¿no? Porque la teoría es bastante interesante, que realmente el monitoreo se hace hasta cierto punto de manera indirecta. Lo que se verifica es la rotación del cigüeñal y la velocidad. Entonces, hasta un problema mecánico, por ejemplo, un volante doble masa en mal estado, pues puede provocar algo como eso. Y a veces un código P0300 se puede hacer sufrir más de lo que uno pudiera llegar a Uf, imaginar. sí, No tienen idea de lo que un código P300 puede hacerte sufrir. sí. ¿Sabes qué? Ahora que dices eso, imagínate que ese mismo cliente te dice a ti, Fernando, no sabes qué, usted no sabe lo que está haciendo, yo me voy de aquí, y se va a otro taller. Y resulta que, como dices vos, el volante Bimasa le causaba el misfire y dice, acá me hicieron gastar en todo esto y no era el problema. Sí, eran las dos cosas. Entonces, eso a mí lo que yo aprendí es que uno no puede, no debería, que cuando recibe un carro decir, le hicieron gastar en vano. ¿Cómo sabes? Prueba que no necesitaba lo otro. Y nosotros a veces lo decimos muy de buenas a primeras. Este cliente le hicieron gastar en otro taller y yo lo arreglé. ¿Cómo sabes que no necesitaba al menos parte o todo lo que le cambiaron allá? ¿Me entiendes? ¿No crees que nosotros, sobre todo Fernando, Juan también que está en redes sociales, tú has pecado de eso? Yo pequé eso al principio y hasta que me comenzaron a mí a decir que no arreglé cosas que yo probaba que están malas y que después ya estaban buenas, pero había algo más, dije, espérate, yo no puedo estar diciendo que en el otro lado le cobraron, le robaron, le hicieron esto, porque la verdad es que yo no sé qué pasó con ese carro. No puedes probarlo. A mí me han dicho incluso de que pues ya venía con casi todo cambiado, ya nada más. Tú tuviste suerte y lo arreglaste, ¿no? Y espérate, ¿cómo compruebas que no es cierto? Puede ser. ¿No es cierto? O sea, no sabemos, no sabemos. Pero aparte también eso de clientes me han dicho, ya está todo cambiado. Busque qué falta, eso tiene que ser. No, pero ahora viene con tres, cuatro problemas más porque en el cambio se crearon nuevos problemas y ya el problema original ni tiene y ahora tiene otros. Entonces, es una bola de variantes que solo nosotros que estamos metidos reparando los carros o que tenemos el taller entendemos y que el cliente no está entendiendo. Y no sé si viendo este video pueda entender un poco más si es que llegó alguno de ellos por acá. Pero yo creo que sí está la clave en cómo comunicamos todo eso a los clientes, porque ahí está nuestra falla. ¿No crees? ¿Qué cliente va a entender toda esta cosa técnica que estamos hablando nosotros? Fíjate que nosotros casi nunca le explicamos tanto la técnica de cómo funciona, cómo hace la computadora para hacer algo. Sí, yo me meto mucho a veces. Tú sabes, cuando uno trabaja para un taller, como yo trabajo, yo no tengo contacto directo con el cliente. O sea, a mí me da un papel, me llega y hay veces que solo me le ponen check-in encendida. Y yo les digo muchas veces, hey, ¿cuál es la que es el cliente? Yo la luz de check-in ya la ve él, la ves tú, la veo yo. A mí eso no me interesa. A mí me interesa saber síntomas. ¿Cuál es la que es el cliente? O sea, el carro cuesta que arranque en las mañanas, cuando aceleras tiembla, o sea, el síntoma, eso es lo que a mí más me interesa. Entonces llego al punto que a veces me toca que hablarle al cliente y le digo, mira, me gustaría obtener más información de cuándo ocurre la falla, con qué frecuencia, tipo cosas así, la información, ¿me entiendes? Para poder atacar un poco mejor a la falla y se ocupa a fuerza, se ocupa o sea, las condiciones en que ocurre la falla, la ocupas a fuerza para que te acelere el proceso de diagnóstico. Sí, y fíjate que, de nuevo, la parte técnica debería comunicarse bien con la parte de ventas y la parte de ventas comunicarse bien con el cliente.
Yo creo que ahí está la falla, Fernando y Joel. ¿Qué creen ustedes? Esa comunicación es la que nos falta porque eso no está en ningún manual. ¿Qué les parece si cerramos en este caso que estábamos hablando del diagnóstico desde el lado técnico, cómo se ve la cosa, y sobre los cobros, los costos, lo que el cliente ve, lo que no ve, lo que cree, lo que es, lo que no es, y toda esa cantidad de variantes que hablamos? ¿Qué recomendación final ustedes tuvieran para intentar mejorar esta como mala imagen que tiene todavía, lamentablemente, el, la gente en general de los mecánicos? Porque por más que nosotros ponemos ejemplos de que un doctor te cobra por revisar, un abogado te cobra por hacer búsqueda en sus libros, sus leyes, lo que sea, pero nosotros no podemos hacer eso. De entrada, darse cuenta que el cambio tecnológico en la parte automotriz fue bastante grande en los últimos 20 años, brincó a pasos agigantados. Un técnico hoy en día requiere de información, herramientas, estarse actualizando constantemente. Desgraciadamente, no hay un curso que te pueda dar la solución de todos los problemas. Depende mucho del técnico. El técnico le tiene que invertir tiempo, le tiene que invertir dinero y pues sean conscientes que si tienen carros más modernos, repararlos les va a salir más caro porque se requiere un nivel de especialidad mucho más grande. Ese sería el consejo que les doy a todos realmente. Fíjate que yo pienso que la mayoría de veces que le cambien partes que no ocupan los autos es culpa del cliente, porque el cliente siempre a veces anda tratando de buscar lo más barato y no realmente la persona que le ofrece soluciones. Trata de ir primero a veces donde aquel que no cobra diagnóstico, porque me sale más barato según, y cuando aquel le hace algo y no puede, va donde el que le cobra el diagnóstico que no llegó primeramente. Para mí, mucho de los problemas se generan a base del cliente. Y el cliente le falta mucha educación, que es parte de nosotros, que tenemos que tratar de educarlo. Y luego viene la parte de los mecánicos, que no están educados también, muchos. No invierten en la parte de herramientas, entrenamiento. Este tiempo, una de las herramientas más caras creo es el entrenamiento, lograr entender y practicar y todo eso. Y aparte, muchos de estos que cobran barato y no se entrenan son los que te están tirando en las redes sociales. Ah, y para saber qué era una bujía, conectaste eso. Y eso yo lo hago en 2, 3 minutos. Y la mayoría son mecánicos. No estás hablando de según qué hacen. Entonces, falta mucha educación en eso. Y yo creo que entre todos podemos mejorar esa parte de eso. Clientes, yo sé que hay problemas en los clientes, sé que hay problemas en los mecánicos y sé que hay problemas en todos lados. La Todos historia de los, siempre, el sí. mecánico quiere ganar más, el cliente quiere pagar menos, el taller también quiere ganar más. Y entonces, ¿cómo Y balanceamos eso ahí? no cuadra, ajá, Ujú, algo no no cuadra, cuadra claro. ahí, uno se salió del triángulo. El cliente Sí, quiere pagar menos exactamente. y el taller quiere ganar más y el mecánico quiere ganar más. ¿Y de dónde sale todo? Del ingreso del cliente. Y si él quiere pagar menos, entonces, ¿me entiendes? Ahí es ¿Cómo donde gana más? tenemos Claro. que satisfacer la necesidad por la que llegó el cliente de nosotros y trabajar con honestidad, porque hay muchas personas que sí trabajan deshonestamente y esos son los que realmente muchas veces ensucian el nombre de la industria, pues. Pero Joel, verás, yo de todos los mecánicos que conozco, solo uno sé de primera mano que es deshonesto. Todos los demás, yo los considero igual de honestos que yo. Hacen las cosas por el bien del cliente, por el bien de su familia. Tratan de hacer siempre lo justo. Algunas veces, como Fernando, incluso van más allá y se ponen más sentimentales y se ponen al lado del Más cliente mucho romántico más. con el Más carro, más románticos, claro. Entonces, yo no sé por qué pasa esto. O sea, no creo que hayan más mecánicos malos, o sea, que los malos sean más, no creo. Lo que creo es que hay una desinformación, una confusión y malos entendidos. Yo creo que tal vez, fíjate, mecánicos, tal vez en la industria que realmente son deshonestos, tal vez podría ser algún porcentaje de un 10%, puedo pensar yo. Pero cae en la misma balanza de los deshonestos los que no tienen entrenamiento. O sea que tal vez podría ser a veces un 50 o más por ciento. Entonces la gente, para el ojo del cliente, tú no resolviste un problema y no sabes lo que hace o eres deshonesto. Aunque a veces no puede ser que sea deshonesto, no que tal vez no tiene entrenamiento. Pero al final termina en que no resolvió el problema
Y al final cayó en esa categoría. Sí, pero verás con lo que dices. Digamos, estás distinguiendo lo que es alguien deshonesto que a propósito hace algo mal, otro en cambio que es incapaz, ¿no? Que quiere hacerlo bien, pero lo hace mal. Pero, ¿qué tal lo que viene más acá? Que tú lo haces bien, pero el cliente lo percibe mal, como los ejemplos del misfire, de los problemas que persisten, pero no porque no hayas hecho bien tu trabajo, porque diagnosticaste algo que contribuye a la falla, pero hay más. Entonces, ahí yo creo que allí sí podemos hacer mucho, que es en cómo comunicar mejor esto. Y lo que yo suelo hacer siempre es setear expectativas, eso es lo mejor que he aprendido. Sí, ahí es donde viene la comunicación con el cliente del proceso de tu diagnóstico, porque muchas veces yo, digamos, vea, llega un misfire y yo veo bujías gastadas y todo eso, entonces nosotros le decimos, mira, vamos a tratar de corregir esto primero porque está mal y lo vamos a reemplazar, pero no estamos garantizando hasta este punto que te va a arreglar la falla, pero no podemos seguir sin hacer esto porque esto es básico. Eh, entonces a veces te preguntan, ¿y eso va a arreglar la falla? No, no podemos garantizar. Es posible que sí, es posible que no, pero no podemos seguir si esto no está hecho. Pero ahí es en donde el cliente piensa que estás adivinando, porque no entiende. Yo lo que suelo decir es, mire, yo no puedo asegurarle que eso va a ser todo, pero sí le puedo asegurar 100% que si no hace esto, no se va a arreglar la falla. O sea, es lo único que sé, que si esto, por ejemplo, si tienes una bujía rota, con misfire, si no cambias esa bujía, va a tener misfire, ¿no es cierto? Eso es lo único 100% seguro. Que haya algo más de que el volante más esté vibrando y cause esa oscilación, o incluso, fíjate, el cardán, ¿no? El que va de la Sí, sí. transmisión al diferencial, vibra y te causa un misfire, cosas locas, sí. O sea, yo no sé si habrá más de eso. Entonces, seteando la expectativa correctamente y si lidiando con clientes razonables, sería lo ideal, ¿no? Y cuando alguien ve que un cliente realmente es irracional con eso, imposible de tratar con él, yo prefiero ni siquiera realizar el trabajo, porque prefiero pasar a un carro en donde termine de arreglarlo y el cliente esté agradecido de lo que hice por él y no en cambio me termine odiando, llevándome a una corte, dejándome un mal review o alguna cosa por el estilo. Si este podcast le va bien, nosotros podemos hacer otro capítulo en donde ya más allá de hablar de las problemáticas y de las soluciones parciales que hemos hablado, podríamos entrar más a detalle en algunas específicas que tal vez nos comentan. ¿Qué les parece si terminamos tal vez respondiendo unas cuantas preguntas a unos comentarios que puse referente a este podcast y así nos vemos en otra vez? ¿Qué les parece? Sí, sí, perfecto. Excelente. Ok, vamos a con Sergio Gaona. Dice, el diagnóstico sí se paga. Si no se encuentra la falla, no se paga. Pero si las pruebas que se hicieron y por los resultados arrojados. Imagínate, te echas 5 horas de gratis. O sea, no se vale cambiar piezas por sospecha, significa que no sabe lo que está haciendo. En todo caso sería por prevención si una pieza está visiblemente deteriorada y probable a que pueda fallar y es de difícil acceso. Pero ya explicamos, ¿no es cierto? Que a veces, primero que nada, debería ser opcional del cliente. Se le habla con la verdad y decide hacer o no. Quiere tomar el riesgo, lo que significaría irse con su carro así, volver otra vez a empezar el proceso. Es cosa del cliente, ¿sí o no? Es un poquito controversial ahí lo que él dice, pero es un poquito, si no encuentras la falla, no cobras. O sea, imagínate, te vas metiendo, llevas 5 o 6 horas y le dices, no, ya estuvo, no hay nada. En el taller donde yo trabajo, el tiempo es dinero y el tiempo que inviertes, pues lo invertiste en tratar de buscar problemas y todo eso, y se acabó el tiempo y cobran el tiempo. Bueno. Claro. Muchos clientes te van a comentar que, pero si no me resolviste la falla. Es que fíjate que yo creo que la cultura del latino es diferente a la cultura del gringo aquí. El gringo, o sea, tú le explicas y le dices, no pudimos duplicar la falla, bro, y te pagan y no andan haciendo, no andan haciendo mucho pleito. ¿Verdad? Entonces, por eso que yo te digo, cuando yo trabajo con varios latinos, primero hago un juego psicológico antes de comenzar, entrar para ver cómo se interactúa. Pues. Sí, tiene que ver mucho con la cultura que tienes. Y sabes que acá también, o sea, es difícil, ¿no? Es que acá sí toman más. Aunque lo único que he visto diferente es que aquí la gente no está esperando a que sea gratis. Como yo veo que, como que creo que es en México, ¿no? O sea, si te hago la reparación, no me cobras el diagnóstico. Eso hay mucho, ¿sí o no? Sí, a mí cuando me preguntan eso ya no les contesto. Ni siquiera me tomo la molestia.
Pero mira, ¿por qué los clientes dicen eso? ¿Porque a ellos se les ocurrió o porque habemos colegas que estamos haciendo eso porque no sabemos cómo vender el diagnóstico y a veces ni siquiera convencidos del esfuerzo que nos ha costado esto, ¿no? Por eso digo, la solución empieza desde uno mismo allí. Les ha tocado más bien diagnósticos en donde dicen, carajo, no sé qué diablos hacer aquí ya. Me estoy en un muro y yo sé que va a tocar aprender ahorita. Sí, ahora sí que algo que yo no sé. ¿Les ha tocado a ustedes o no mucho de eso? Sí, y hay que invertir en capacitación y en cursos y información Pero ¿qué haces tú con ese carro en ese momento que ya viste esa limitación? pues a veces pedirle al cliente que se espere y que vamos a informarnos y ya él decide si lo deja o se lo lleva a otro lado. Claro, pero si tú ya le invertiste tiempo, ¿cobras o ya no cobras? De preferencia sí, casi siempre se trata de cobrar. Por los procesos previos. Sabes que yo allí ahí sí peco. O sea, yo digo, si me metí en esta madre, ya no sé cómo salirme de esta. Solamente, discúlpeme, no puedo atender el carro, llévese su carro. Pero me pasa muy poco frecuente. ¿Crees que estoy haciendo mal allí? No, también pasa, a mí también me pasa. Hay veces que digo ya, Fíjate que yo con los autos europeos hago bastante eso. Primero me informo antes de meterle mano porque hay muchos de ellos que van a requerir escáner original, cosas que no vas a poder hacer con el equipo que tienes. Y si yo llego a medias y después lo mando a la agencia y se arma un desorden, que yo hago una parte y aquellos terminen otra y después es un problema. Entonces hay autos que muchas veces los rechazo por eso. Pues le digo, ¿sabes qué? No tenemos el equipo adecuado antes de meterme en una bronca, como yo he visto en muchos grupos de WhatsApp o lugares ahí que ya tienen desarmado todo y después, ¿y cómo hago ahora aquí? No, pues que ahora Claro, tienes que claro. resolver, tienes que pagarle a alguien más, tienes que ver cómo hace, levantar en una grúa, en una agencia ese carro, o lo que sea, pero ahora ya estás obligado a resolver. Entonces, en Sí, cambio, yo a veces trato mucho, rechazo carros, o sea, pues no sí. te la sabes toda. Es que ahí, Joel, creo que eso es un buen olfato que te da la experiencia que vos dices, huele a problema. Y tengo sí. que estar seguro si me quiero meter en esta madre o no. Y cuando el cliente está problemático, no, discúlpeme, no le puedo ayudar. A mí eso me pasa con los vehículos que llegan con los arneses, todo el cable ya demasiado reparado, Ujú. parchado. Sí, a veces lo veo y mejor no. Pasa. Claro, y te digo, o sea, vos decías Fernando al inicio de que hay clientes que ya hicieron de todo y no lo arreglaron y dicen, ¿sabe qué? Usted arregle mi punto. Pero hay otros que te dicen, verá, ya que ya gasté demasiado, no tengo mucho presupuesto. Es peor todavía, o sea, ¿cómo te vas a hacer cargo de ese desmadre? Sí, ¿No sí, es sí. cierto? Ese comentario me llama la atención, el de abajo, ¿no? El de William. Sí, es que a veces no es que uno quiera hacer mal el diagnóstico, cada día las cosas son más complejas. Lo que quisiera es facturar dinero y reparar los carros, pero es muy común que siempre nos digan mal diagnóstico, mal reparado. Es que ¿Sabes qué es peor, pero Fernando? Que vaya a otro taller y diga, mal mecánico el que te hizo, den yo para hacerte bien. ¿No crees? Nos estamos sí, echando tierra a nosotros mismos y no tenemos evidencia que el otro man haya hecho mal. Siempre. A veces, tal vez sí. ¿Y qué tal a veces donde el cliente llega y te miente? Yo vi recién un caso entre unos ahí compañeros también que tienen redes sociales, que uno sale exponiendo que ha reparado mal el motor y han puesto pistones usados, y sale al que donde fue y dijo, oye, los pistones me trajo el dueño, me trajo el cliente, le dije, él no quiso. Entonces, a veces yo creo que nos ponen como perros ahí a pelear entre nosotros mismos, y eso también nos afecta como industria. Entonces, Joel, Fernando, muchísimas gracias. En realidad se pasó rapidísimo. No sé cuánto vaya a terminar este video durando cuando lo publiquemos, pero espero que las personas, tanto clientes, dueños de taller, técnicos, hayan sacado algo positivo de nuestras experiencias, ¿no? Que aquí sumando entre los tres, acá con el Sensei Joel ya tenemos 40 años de experiencia casi en lidiar con tanto desmadre y en muchas de las cosas estamos bastante sincronizados. Y a la final, para mí, o sea, aunque aquí sí suene cursi, para mí a la final es disfrutar el paso de lo que es nuestra existencia y disfrutando hacer lo que hacemos todos los días. muchas gracias a todos por su atención y pues nunca dejen de aprender. En esto siempre hay que estar estudiando, es una de las preguntas que mucho me hacen. Pues hay que estar estudiando todos los días, capacitándose. La capacitación es muy importante hoy en día y lo más importante es que tengan la mente abierta y nunca dejen de aprender si realmente se quieren dedicar a los carros. Saludos a todos. Bueno, quiero despedirme aquí de todos ustedes y decirle que hay muchos que dicen que ya tienen toda la experiencia, que ya saben todo. El que cree que ya sabe todo ya dejó de aprender, ya se limitó, porque nunca vamos a dejar de aprender.
es súper importante seguirse capacitando porque la industria se mueve, rola, mueve, y si nosotros nos quedamos atrás, no. Es más, aunque estudie uno no logra llegar al nivel, pero al menos intentamos lo más que se puede. Y gracias por haber acompañado en este live, tanto a ti, Fernando, como a ti, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ustedes, compañeros. Nos vemos en otra.